Tenemos 10 minutos para que hagan su presentación. Bueno, compañeros, buenos días. Vamos a hablar sobre la placa motora. Como ustedes saben, se va a componer de un espacio. O sea, mejor dicho, la placa motora se caracteriza por el espacio entre la neurona presináptica y la pos, ¿verdad? Donde va a haber una interacción y esa interacción se va a dar por una señalización, se puede decir, ¿no? Entonces, como ven acá, hay un botón presináptico. Este botón presináptico va a hacer que ocurra todo este tipo de transcurso, se puede decir, ¿no? Como podemos ver acá, la acetilcolina se da por dos componentes, que es la acetilcoenzima A y la colina. Esto se va a dar gracias por una enzima llamada colina acetiltransferasa, que va a convertir estos dos en acetilcolina. Ustedes saben, para que se dé este mecanismo va a tener que hacer una entrada de calcio. Esta entrada de calcio que va a hacer va a permitir que las vesículas que se han formado de acetilcolina vayan hacia la membrana. En la membrana las vesículas se van a acercar, pero gracias a qué proteínas se van a anclar. A las proteínas SNAR, ¿verdad? Estas proteínas SNAR van a hacer que se anclen en las vesículas de acetilcolina, y esta acetilcolina, por proceso de exocitosis, salga a este espacio. Una vez que está acá, en este espacio, lo que va a suceder, vamos a tener lo que son los receptores nicotínicos, ¿no? Que van a actuar, con relación a lo que se ha producido, y la membrana aquí se va a despolarizar por la entrada del sodio, pero también va a haber una pequeña salida de potasio, ¿no? Una vez que esté despolarizada, esta cantidad de sodio va a ser suficiente para que active a otros canales, que son los canales de voltaje dependientes de sodio, que va a permitir más la entrada de acetilcolina y se produzca una contracción del músculo, ¿no? Bien. Por otro lado, también tenemos lo que es la acetilcolina esterasa, que digamos que va a ser un efecto todo lo contrario a lo que se produce normalmente, ¿no? ¿Qué va a hacer la acetilcolina esterasa? Lo que va a hacer es romper estas vesículas, y en vez de que se produzca acá la entrada por los canales, se puede decir, va a reingresar, se puede decir, a la neurona presináptica, y no va a ocurrir todo este proceso, ¿no? Tengo otra parte que yo voy a hablar acerca de la toxina botulínica y del curare. Uno es un bloqueador presináptico, el otro es posináptico. El presináptico, que es la toxina botulínica, se va a encargar de atacar el SNARE, no sé si se pronuncia así, pero se encarga específicamente de mediar la fusión de las vesículas con las membranas diana dentro de la célula, permitiendo luego la exocitosis, ¿no? Y bueno, entonces se va a encargar del transporte de vesícula. ¿Qué ocurre si es que la toxina botulínica afecta en esta proteína? Ya no hay salida de acetilcolina para que se fusione en la membrana, y por lo tanto no se libera esta acetilcolina, y el músculo no recibe órdenes de moverse. Por lo tanto, en el paciente se va a ver una musculatura flácida, va a haber un menor tono muscular, o por así decirse, va a haber una musculatura floja, ¿no? Y luego tenemos al curare, que es un bloqueador posináptico. Esta es una planta, es un alcaloide y es un antagonista competitivo. Y esta, no la puede leer, pero ahí en el siguiente grupo lo van a analizar. ¿Alguna pregunta para los compañeros? Muy bien, chévere. Bueno, hay varias imprecisiones, en el gráfico y en lo que he mencionado. Queremos que nuestro grupo se corrija esas imprecisiones. Es tan impreciso que ha generado un accidente inexplicable. Esto para mí es un accidente. ¿Por qué? Carro que no ve los baches, tumba la palmera, pierde una llanta. ¿Cierto? Wow, sí. Y el botón de arranque está arriba. Ahí está, ¿ves? Han sufrido, han colisionado con su presentación. Las causas, vamos a ir aclarando. Si nos adelantamos ahora, no vamos a poder conversar con ustedes. Entonces, tienen que ustedes venir leyendo. Ustedes están faltando ese aspecto. Y vamos al grupo. Ya, entonces está bajando.
por despolarizaciones de sodio, que es como una forma de ola, perdón. Se empieza a despolarizar, canales de sodio se abren, y llegando hasta la parte terminal donde está nuestra neurona presináptica. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Estas despolarizaciones de aquí generan que se abran los canales de calcio dependientes de voltaje, por el sodio, ¿no? Generante de voltaje. Entonces vemos que el calcio entra, como está aquí, el calcio entrando, y vemos que nuestra mitocondria, la acetil-CoA, se une justamente a lo que es a la colina, y vemos que el CoA, la coenzima A, sale y se une el acetil con la colina formando el acetilcolina. Entonces, esto crea lo que son las vesículas. Y las vesículas se unen juntamente a la membrana por el esnario, ¿no? Hay una fusión de estos. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay una exocitosis. ¿Esta exocitosis de qué es? ¿Es del calcio? No, no es del calcio, sino es de la acetilcolina. La acetilcolina sale, entonces esto al salir, vemos que aquí hay un integrado, ya. Entonces, toda esta acetilcolina que está pasando aquí llega a lo que son los receptores nicotínicos que están en la hendidura de la membrana, de la neurona postsináptica. Ahí está, en la neurona postsináptica. Pero estos son dependientes también generando gradientes. En este caso, el sodio. Vemos que al interactuar lo que es la acetilcolina con el receptor, empieza a entrar el sodio y sale el potasio. Entonces aquí genera también lo que es un potencial. ¿Pero este será un potencial de acción? No, no es un potencial de acción, sino es un potencial de placa terminal. Todavía no se da lo que es el potencial de acción. Entonces vemos que aquí lo que pasa es de que al generar ese potencial de la placa terminal, si supera el umbral, ya vemos que se puede iniciar el potencial de acción. Se abren canales de sodio que están en la parte del sarcolema, si dependientes que se encuentran en el sarcolema, y ahí pues vemos que ya empieza el transcurso por los túbulos T. Los túbulos T ya empiezan a llevar hacia el retículo endoplasmático, y estos ya generan lo que es el potencial de acción por el transporte del calcio. Y básicamente eso consiste en lo que es nuestro gráfico que está aquí. Ahora pasamos a explicar sobre las tres patologías que mencionan aquí. El primero es la toxina botulínica, que en estos casos vendría a usarse como un fármaco que lo que va a hacer va a inhibir la proteína SNAR. Bien, lo que pasa es que, como ya explicó mi compañero, esta acetilcolina va a estar almacenada en vesículas. Estas vesículas va a tener unas proteínas SNAR que la va a, mediante la entrada de calcio en el botón nervioso, incentivado por el potencial de acción inicial, por la despolarización. Esta vesícula normalmente debería irse en dirección hacia la membrana del botón nervioso, pero como no se va a inhibir la proteína SNARE, no va a permitir esta unión y por lo tanto se va a quedar dentro del botón nervioso. La otra enfermedad vendría a ser la curare, que esta sí es también un fármaco que va a inhibir los receptores nicotínicos. ¿Y qué normalmente pasa en el receptor nicotínico? El receptor nicotínico necesita la exocitosis de acetilcolina libre, y que en un receptor nicotínico va a alcanzar un máximo de 2 acetilicolina para que se active. Esto va al momento de que se activen por las 2 acetilcolina, este receptor nicotínico se va a abrir y va a permitir la entrada de sodio. Este sodio va a ser importante porque mediante el ingreso de sodio va a activar otros receptores que también son de sodio, pero que son dependientes del voltaje. Y que estos dependientes del voltaje, al momento de llegar al umbral, va a empezar la expresión inicial. Y el umbral, ¿cuánto es? Que es menos 55 milivoltios. Y al momento de que todo esto pase, pues ya se va a dar lo que viene siendo el potencial de la terapia motora. Ahora, siguiente patología vendría a ser las agentes anticolinesteróticos, que es un fármaco que va a inhibir la enzima acetilcolinesterasa, que su función principal es degradar la acetilcolina que se encuentra en la hendidura sináptica, y con el fin de que esta acetilcolina no active la placa motora. Y eso podría ser todo. Muchas gracias.
Entonces chicos, vamos a poner, primero que nada, tenemos una pequeña maqueta y una pequeña gráfica para que, bueno, pequeña, para que se puedan entender mejor el tema. Como ustedes están viendo, todo eso va a comenzar... Perdón, ¿significa que si vemos la maqueta no lo entendemos? No, la maqueta es una forma gráfica para que se pueda entender de una manera didáctica, pero también tenemos una imagen hecha a mano para que se pueda entender. Ambos son hechos para entender de buena manera. Es un complemento. Bien. Bien, sigamos. Bien, todo se va a comenzar con lo que sería un impulso nervioso de una fibra motora, que va a generar que ingrese calcio a nuestro botón sináptico. Al ingresar calcio se van a liberar nuestras vesículas que contienen acetilcolina, nuestras vesículas pequeñas claras. Estas vesículas se van a exocitar a través de la proteína SNARE, lo que va a generar que se libere la acetilcolina. Esta acetilcolina se va a unir a sus receptores colinérgicos. Se van a unir dos pequeñas acetilcolinas a su receptor, que es un pentámero, que va a generar que ingrese un poco de sodio y un poco de potasio a salir. Este pequeño cambio va a generar que el potencial que hay dentro de la célula, que es de menos 75, va a subir a menos 55, llegando al umbral. Este aumento va a generar que canales de sodio y potasio dependientes de voltaje se activen, impulsando la señal para generar la contracción. Justamente todo iniciaba con un impulso, liberación de acetilcolina, la unión a los receptores, la apertura del canal, la despolarización, el pase del umbral, que es 55, que será la ley todo o nada, y la contracción del músculo. Acá lo que entra la enzima acetilcolinesterasa, justamente que va a degradar a nuestra acetilcolina y va a generar que el impulso termine. Tenemos también los casos en las toxinas. En este caso tenemos la butirínica, que es justamente un bloqueador de la liberación de acetilcolina. Lo que hace es bloquear a nuestra proteína SNARE, como estaban explicando, y no se da la exocitosis, lo que va a generar una parálisis flácida. También tenemos al curare, que como tal no es un medicamento, por así decirlo. Por ejemplo, en el caso del curare, se utiliza en la selva como paralizantes, en los pueblos indígenas, con la tubocurarina. Esto es un antagonista competitiva de la acetilcolina, que va a generar que la acetilcolina, a pesar de que esté siendo liberada, no se una a su receptor y va a quedar fuera, generando también una parálisis flácida. Y al final tenemos los anticolinesterásicos, que pueden ser fármacos o pueden ser sustancias externas, como en el caso de intoxicación por órganos perforados, ¿se acuerdan? Esto lo que hace es bloquear o inhibir a nuestra enzima acetilcolinesterasa, generando que el impulso o la acción de la acetilcolina dure más tiempo, generando contracciones prolongadas. Bueno, ahora para que puedan apreciar esta parte de la maqueta, para que vean los complejos de lo que es el receptor de acetilcolina, tenemos lo que es el complejo de los alfa. Tiene dos alfa, un beta, un gamma y un omega, ¿ya? Así propiamente dicho. Y la acetilcolina se une en los alfa, que son dos, ¿ya? Eso para que quede clara esa parte de dónde se une específicamente la acetilcolina. Y acá pueden ver, si quieren acercar, también invita a la placa motor. Si se han dado cuenta, en la guía había una pregunta final en la parte de abajo. Hemos hablado de toxinas, pero ¿qué ocurre cuando hablamos ahora de lo que son mutaciones genéticas hablando del receptor colinérgico? Pues para entenderlo fácil lo vamos a dividir en dos. Uno va a ser en la ganancia de fusión o afinidad. Cuando hay un aumento de afinidad por este receptor, el canal del receptor abierto va a permanecer más tiempo abierto, luego de la unión de la acetilcolina con el glutano. Entonces esto va a generar un exceso de cationes, en esto principalmente uno de ellos puede ser el calcio. En consecuencia va a haber una sobrecarga en la fibra muscular, y esta fibra muscular va a liberar ciertas toxinas que van a hacer un daño en lo que es la... En consecuencia, este paciente va a representar lo que es fatiga y debilidad muscular progresiva, ya que obviamente vamos a ir aumentando de poco a poco lo que es el tiempo de unión. Y a pesar de que en algún momento también la acetilcolina deje de estar pegada a su receptor, inclusive hay mecanismos que hacen que simplemente el canal siga abierto, porque se vuelve más estable, a pesar de que ya no está con la acetilcolina. La otra parte es la pérdida de función. Este es otro tipo.
Es al revés, ya que aquí van a haber menos receptores funcionales y el canal aquí se va a abrir pero con dificultad, inclusive ni siquiera se va a abrir o se cierra muy rápido. El tiempo con el que está pegado con la acetilcolina es muy corto. ¿Esto qué indica? Una señal nerviosa va a ser débil, no va a ser potente. Entonces la activación de la fibra muscular va a ser inhibida, lo cual va a generar una debilidad muscular grave porque no hay un orden de contracción. Como vemos, la consecuencia puede ser similar, inclusive hasta decir la misma. Nos tenemos que dar cuenta de que una es por la mayor afinidad que va a tener el receptor y la otra simplemente es porque estos receptores no son funcionales. Eso es lo principal. Eso ya es todo. Gracias. Esa es la acetilcolina. Muy bien. En este esquema está ocurriendo un potencial de placa, ¿sí o no? Dicen por acá que no. ¿Qué dice el grupo? ¿Qué dice el grupo? ¿Está viendo o no está viendo? Está por iniciar. O sea, está con un pie levantadito, todavía no cruzó la línea, o ya cruzó la línea y falta el otro pie. Aún no cruza el umbral porque no están los canales de sodio y potasio dependientes de voltaje desactivados. Aún no se une al receptor. ¿Cuáles son los canales de sodio y potasio? ¿Y cómo sabes que no están activados? No alcanza. Ya, pero esos canales están en el sarcolema, Sí, no están en la placa motora. Claro. Hablamos de la placa motora. Aquí, ¿se está generando el potencial de placa o no? Recién se estaría iniciando porque lo que entendí de lo que explicaron estos son los receptores nicotínicos. Ajá. Entonces vemos uno aquí que dijo que es acetilcolina. Ya. Entonces ya está entrando, o sea, ya está empezando a salir. ¿Eso es correcto? ¿Qué dice el grupo A? El EPP ya está iniciando. ¿Eso es correcto? No, el receptor no sería ese. El receptor es este, no, este está magnificado. Este es una parte, pero aquí en este esquema, No, porque faltaría un sodio para poder. un sodio, No, una acetilcolina. una acetilcolina, le Para falta poder- el estímulo de la acetilcolina. Acá tienes dos, pero acá no Falta tienes uno uno. solo. Entonces, este no pasa nada. Este tampoco porque está solito, no está conectado al sarcolema ni a la placa, nada. Esto es una magnificación. Entonces, recuerden siempre, son dos moléculas de acetilcolina que tienen que unirse a su receptor para que pueda producirse el estímulo. Entonces, estos de aquí es el sodio. Sí. Ya, pero este sodio tiene carga neutra. No le pusieron el equipo. Detalles. Detalles. Tiene carga neutra. ¿Y dónde está el calcio? El calcio es. Y también es neutro. Es de color blanco. No eran cosas de Solo por fastidiar. No había la pena. ¿Qué tenemos que corregir una vez que hemos visto ya por allá otra presentación? Usted mismo diga. Grupo A. No tenemos que verle ya por el espacio. Ya. Digamos, cambiar de ubicación porque la neurona motora viene por acá. Sí, pues, Ya. ¿Qué otra cosa más tiene que cambiar? Las vesículas de acetilcolina no son con membrana, sino La vesícula que contiene la acetilcolina está dentro del axón, ¿no es cierto? Y lo que sale aquí no es la vesícula, lo que sale de aquí son la acetilcolina. ¿Qué otra cosa más tenemos que cambiar? La localización del canal de sodio. Exacto. ¿Dónde debería estar? En el sarcolema, fuera de la placa. Aquí lo que deberían estar son las imaginaciones donde van a estar los receptores de acetilcolina. Y este botón debería estar ahí. El botón es más abajo. Es lo que ¿Y el decía. botón más abajo? No, el botón es todo esto. Este es el botón sináptico. Entonces no es que haya un botón adicional acá y acá. Es solamente la denominación. ¿Qué otras cosas más tenemos que cambiar acá? no parece. Díganme, acá ya se liberó la vesícula. ¿Ya? Listo. ¿Y quién estimuló la liberación de la vesícula? ¿Dónde está el calcio? Hay canales, pero no hay canales. Eso ya sería una hipocalemia, sería una acalcemia. Entonces, recuerde
el lenguaje estructura el pensamiento. Si ustedes logran graficar adecuadamente esto, están ordenando su pensamiento, tienen claro el proceso. O sea, el ejercicio de aprendizaje es que ustedes, a través de esta gráfica o de las maquetas, estructuren el pensamiento que tienen acá y lo ordenen. Se van a ir dando cuenta de que no tenía claro lo que era un botón sináptico. No tenía claro cómo es que la vesícula vierte hacia el espacio presináptico las moléculas de acetilcolina. Cuando graficamos lo vemos mejor. Vamos para el B. ¿Qué cosa teníamos que mejorar en este gráfico a la luz de lo que hemos ido conversando? ¿Nada? Especificar sarcolema. El sarcolema, diferenciar, ¿verdad? Se supone que por aquí acabaría, ¿no? Sí. Aquí comenzaría el sarcolema, aquí comenzaría la placa motora. ¿Qué otra cosa más cambiaríamos? La presencia de los receptores de sodio dependientes de voltaje. Dependientes del voltaje, sería en el sarcolema. Muy bien. ¿Qué representan estas figuras? Los receptores de acetilcolina. ¿Y esto qué representa? Esta imaginación, los canales de sodio. Lo que queríamos representar era que una vez que llegaba el acetilcolina al receptor nicotínico, esto iba a promover que se desencadenara un potencial de acción a raíz de una entrada de sodio. Pero Si nos olvidamos, la característica de la placa motora es que tiene unas imaginaciones, ¿no? Tienes unas imaginaciones cuya finalidad, ¿cuál es? Aumentar el área de exposición a la acetilcolina. Y en estas imaginaciones estarían los receptores de acetilcolina, ¿cierto? Sí. Si quitamos esto, nos acercamos a la verdad, ¿no es cierto? Esta área más expuesta permite el ingreso de más acetilcolina y ahí los receptores se van a unir y estos receptores son realmente canales de sodio. Al conectarse a las dos acetilcolinas, estos se van a abrir y va a permitir el paso de sodio. Y eso es lo que cambia la polaridad. Y esta polaridad se va y llega al sarcolema y apertura los canales sensibles a voltaje de sodio, de potasio y sodio, ¿no es cierto? Y ahí es donde empieza a cambiar la polaridad y se genera el potencial de membrana, recién allí. ¿Qué otra cosa más le estaría faltando a este gráfico o podemos cambiar para que se ajuste más a la teoría? ¿Existe alguna doble entrada de calcio? Aquí en el botón sináptico están entrando el calcio por los canales, estamos de acuerdo, ¿cierto? Viene el estímulo y entra. ¿Estos son los mismos o son diferentes? Son los mismos. Estos responden a ese estímulo también. Parecerían diferentes, ¿no? Parecerían diferentes. ¿Alguien quiso transmitir alguna información con relación a eso? ¿Que hay un canal distinto? ¿O se equivocaron de primero? Ojo, la idea es tenerlo claro, ¿eh? Para que no haya dudas después en el examen. ¿Alguien leyó, descubrió, encontró que podría haber canales adicionales distintos a los que generan la despolarización? ¿No? ¿Quién dibujó esto? ¿Algo te llamó la atención que te hizo pensar que había estos canales distintos? creo que no eran canales de calcio, sino eran de la colina, porque la acetilcolina se degradaba. Por aquí la colina y la acetilcolina. La colina se reabsorbe, se recicla. Aquí no representan los canales por los cuales eran la colina se ingresaba. Ya tenemos una razón. Pero no son canales de calcio, ¿verdad? Los canales de calcio están allá. ¿Qué otra cosa más había que modificar aquí? Entiendo que esto es una especie de ampliación de esto, ¿cierto? Bien, entonces aquí este canal de sodio que es el receptor está abierto. ¿Y es correcto que esté abierto en ese gráfico?
Ahí hay dos moléculas de Ah, dos. ¿Por qué uno es azul y otro es rojo? Es que el azul es el sodio. Entonces, ¿es acetilcolina o es sodio? No, es acetilcolina, solo que al momento de explicar, marqué con el timón azul. Ah, ya. Si sacamos el azul, vamos a ver rojo ahí. Entonces, las dos moléculas se unieron. Ya, ese es el concepto, ¿no? Si las dos se unen, esto se abre y funciona. Y desencadena toda la cascada. ¿Algo más? ¿Algo más? Realmente no es muy complicado. Solamente tener claro el proceso. Ahora vamos a ver. No responde al principio de todo o nada. Es la excepción. Y eso lo vamos a ver en la próxima práctica, la próxima semana. En el músculo, en la placa motora, hay una variante que justamente explica alguna actividad biofísica en los músculos, a diferencia del sistema nervioso propiamente, donde sí es todo nada, ¿no? Solamente un pequeño detalle. Lo vamos a ver con calma la próxima semana. A ver, los del grupo C, algo que consideran que debería modificarse en este gráfico para explicar la idea. Quería agregar los canales de sodio potencialmente de voltaje que va a ser Al sarcolema, claro. ¿Está bien? No me alcanzó. ¿Sí? No, pero en sí, sarcolema no es nuestro tema ahorita. ¿No es cierto? Tenemos claro que es placa. Y eso es un concepto que tienen que manejar. Placa motora y sarcolema. Se despolariza y despolariza el sarcolema. No es que esto se despolarice y a esto le llamamos la potencial de membrana, ¿no? Potencial de placa, potencial de membrana. Claro, ese tema. Estas estructuras, entiendo, son mitocondrias. Bien, ¿qué función tienen las mitocondrias ahí? ¿Por qué las grafican? Déjame ver, no tengo una explicación tal como está para eso. Por eso en la bibliografía que leí de imágenes, siempre ponían bastante mitocondrias dentro del espacio y en el mismo neurona. Debe ser por ¿Crees que ahí hay actividad metabólica que requiere energía alguno de esos procesos? No se utiliza la acetilcoa que se une con la colina para formar la acetilcolina. Perfecto. ¿Y dónde tiene que estar ese mitocondria bajo ese concepto? En el presináptico. En el presináptico que lo tiene. Concepto clarísimo y está perfecto. Lo tiene. Y abajo, en el músculo, ¿se forma acetilcolina? No. Quizás se entendería mejor si complementamos con una gráfica importante ahí. ¿Qué estructura, qué organela le está faltando a ese esquema para que cierre completamente la idea? ¿Recuerdan que estamos en clase? ¿Qué cosa hay acá? ¿Qué hay ahí? El núcleo. ¿Qué hacía el núcleo y por qué el núcleo era periférico del músculo estriado? ¿Por qué el núcleo era el que va a permitir la síntesis de los receptores? Y decíamos que podía inclusive hasta 50.000 unidades, ¿no? Entonces, obviamente la zona es metabólicamente activa. Bueno, eso es un detalle. ¿Algo más? Grupo A y B, ¿qué podemos cambiar acá? Para que la idea se exprese mejor. ¿Esa placa está despolarizada o no? Puede que a pesar de que no se vea acá,
porque no me alcanzó, no tenía que asignarla como una para hacer una diferenciación. Se ve que en una postura más grande ya están los dos acetilcolinas generando el ingreso de sodio y la salida de potasio, en el cual ya está empezando este proceso de la R. Entonces, ¿está despolarizada o no está despolarizada? Si tú sacas esto y lo amplías aquí, entiendo que esto es esto, ¿verdad? Y como esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, todo esto está en este plano, ¿verdad? Entonces, pregunto, ¿está despolarizado o no? Sí. Ah, interesante. ¿Y cómo logran ustedes la despolarización si está entrando un protón y está saliendo otro? Está entrando un sodio y está saliendo un potasio. En teoría, eso es lo que genera normalmente el canal de receptor acetilcolina. Esa poca salida de potasio, pero mayor entrada de sodio, va a generar el aumento de la reconectividad dentro de la membrana, generando que ese cambio de 75 a 55 active a los canales dependientes de voltaje, en este caso de sodio, generando que entre más sodio. ¿Y cómo explicas que este canal sea tan selectivo y deje pasar más sodio y menos potasio? Porque en tu gráfica yo veo lo contrario. En tu gráfica yo veo que está saliendo más potasio que sodio. ¿Para cambiar de medidas? Claro. Sí. Detalles. Se me acabó la lengua. Detalles. En realidad lo que ocurre es que sí, este conducto permite el paso del sodio y el paso del potasio. Pero recuerden, cuando se despolariza, lo primero que entra es sodio. Entra el sodio, aumenta la carga adentro, y como adentro hay potasio, cuando llega una concentración tal, las cargas positivas se repelen y van a mecharse entre ellos a ver quién se va. Y el que se va a ir más rápido es el potasio. ¿Por qué razón? Aparte de la repulsión de las cargas, por una gradiente de concentración, hay más concentración de potasio en el intra, se va a ir al extra, y ahí se invierte, y ahí recupera su polaridad, y luego vuelve a formarse y está en ese ciclo. O sea, puede ser que en algún momento se dé este fenómeno, pero para la explicación fisiológica de llevar a la despolarización, en algún momento tiene que haber mayor ingreso de sodio. Y después viene la salida de potasio. ¿Bien? Bien. ¿Preguntas, compañeros? Doctor, sí, yo tengo una consulta. Al inicio, cuando se da el ingreso de sodio por la unión del ligando de acetilcolina a los receptores nicotínicos, nos crea, o sea, ¿ahí inicia la despolarización? ¿O claro, inicia de placa. De placa. De placa. Claro. Ah, de placa. Aquí de placa, estamos hablando aquí, ¿no? Cuando entra la carga, se hace más positivo acá, eso es un cambio de voltaje que es detectado por los canales de sodio. Y ahí entra el sodio aquí adentro, ¿ya? Y eso desencadena el cambio que se va por todos los túbulos T. Este canal sí es el que genera potencial. Ahí viene el potencial de membrana, ¿no? Típicamente. Nuevamente nos damos cuenta de la importancia de unas concentraciones adecuadas de sodio, concentraciones adecuadas de potasio y de calcio, como iones importantes en todo este proceso. Bien, preguntas, doctor, ¿no? Bien, chicos, muchas gracias. Buena presentación.